Hola a todos, muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches. No sé en qué horario nos vayan a ver, no sé en qué horario nos vayan a escuchar, no sé en qué horario se encuentren exactamente, pues los que estamos en sala, la gran mayoría nos encontramos en nuestra mañana del día lunes 9 de diciembre, pero quizás otros que se encuentren al otro lado del mundo, ya casi son las 6 de la tarde en Asia y casi mediodía, casi llegando al mediodía en la China, perdón, en África o en Europa. Así que pues nuestros horarios todos son diferidos y teniendo presente que nosotros como cuerpo del Mesías pues no es que seamos de una sola congregación, de una sola denominación, de una sola corriente doctrinal, porque en el cielo no nos van a dividir por ello. En el cielo no nos van a seleccionar como nos seleccionamos nosotros los hombres acá en la tierra o como nos dividimos nosotros acá en la tierra. En el cielo va a ser muy diferente. Entonces, de todas maneras, un saludo para todo el cuerpo de nuestro Señor, para todo el cuerpo de nuestro Mesías. Aquí nos encontramos escudriñando las Escrituras, aprendiendo. No solamente hacemos esto, nosotros también tenemos nuestra labor espiritual. De hecho, casi que es más nuestro tiempo de oración que nuestro tiempo de escudriñar las Escrituras. De 3 horas que nos reunimos a diario, 2 horas es en la presencia del Señor y 1 hora escudriñando las Escrituras. De igual manera, también por lo menos ahorita nos encontramos en un ayuno congregacional. Tenemos una actividad y una labor social y con el favor del Señor este año terminaremos con una hermosa Santa Cena para iniciar el próximo año con los altares familiares. Ay, gracias al Señor podemos dar ese paso. Y a ver, mis amados, nos encontramos escudriñando, leyendo un libro un tantico complejo para muchos hermanos, prohibido para muchos otros, de condenación para otros más. Un libro que fue sacado precisamente del canon bíblico romano en el año aproximadamente siglo II o año 300, como para entenderlo un poquito mejor. Y es como una de esas piezas que le hacen falta al rompecabezas. La palabra es clara y vuelvo precisamente en estos últimos días que estuvimos viviendo ciertos acontecimientos que nos volvieron a sentar en nuestra realidad. Decía alguien por ahí, es más fácil convencer a una persona de un engaño, o sea, es más fácil engañar a una persona que tratar de hacerle entender a la persona que está engañada. No sé si se entienda el parafrasear de las frases, ¿no? Pero que es mucho más fácil a una persona engañarla a decirle a una persona que se encuentra engañada. Es más difícil. Y estaba viendo la semana pasada precisamente un corto documental del problema que se encuentra en los hermanos de la isla. Ya sabemos de cuál isla hablamos y ya sabemos de cuáles hermanos hablamos, para no entrar en tantos detalles, para que de pronto no vayan a haber inconvenientes el día de mañana. Pero decía ese documental, ese corto documental que veía del problema, porque nosotros, los que no vivimos allá, los que no estamos allá metidos, nos queda muy fácil juzgar al pueblo, que de hecho siempre suele pasar así, ¿no? Una cosa es los toros desde la barrera y otra cosa es estar toreando el toro. Y uno desde afuera siempre ve, cuando uno ve una partida de ajedrez desde afuera, bueno, para los que juegan ajedrez o saben del ajedrez, o incluso los que ven un partido de fútbol, de cualquier deporte, o cualquier cosa que uno vea a otro haciéndolo desde la barrera, todo se ve muy diferente a como uno está haciendo, a cuando uno está haciendo las cosas ya en pleno. Y así nos pasa muchas veces, y con los hermanos, precisamente con los habitantes hermanos de la población de la isla, pues para nosotros desde afuera nos queda más fácil juzgar la situación de ellos, nos queda mucho más fácil decir, ay, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo uno? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero muy diferente es
el vivir la situación al juzgar la situación. Y es que cuando a ti toda la vida te están programando con algo y te están diciendo que el color es verde, así el color sea amarillo, pero toda la vida tú creciste diciéndole color verde aún siendo amarillo, desprogramar eso que durante tanto tiempo se programó, bueno como malo, malo como bueno, mentira como verdad, verdad como mentira, es algo muy difícil porque está arraigado en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Cuando a nosotros por eso los traumas psicológicos de la infancia vienen a ser a repercutir tanto en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestro desarrollo como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como padres de familia, como madres de familia. Viene a repercutir tanto lo que nosotros aprendimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, porque quedan marcadas esas enseñanzas. Y durante X cantidad de tiempo nosotros vinimos recibiendo tanta información y vinimos siendo programados con determinadas programaciones que cuando nosotros vamos a aprender algo nuevo, pues todo lo vamos a filtrar con la información que ya tenemos en nuestra vida, con la información que ya nos improntaron en nuestra mente. Y vamos a filtrar la vida, vamos a vivir la vida teniendo en cuenta lo que ya se supone que son pilares en nuestras vidas, fundamentos en nuestras vidas, que es sobre lo que nosotros edificamos y construimos nuestras vidas en la juventud, en la adultez, pues venimos a construir nuestras vidas teniendo en cuenta esos pilares que en algún momento nos dieron. Y precisamente fue una de esas cosas tan radicales y tan fuertes las que en mi caso no me llevaron a poder escudriñar las escrituras, no con una mente cuadriculada, sino teniendo en cuenta el poder abrir mi mente para entender que no todo estaba en los 66 libros con base en lo que yo había estudiado cuando estudié teología. Y más teniendo en cuenta lo que está pasando en estos últimos tiempos y la información que se está manejando en estos últimos tiempos. Porque como lo hemos venido hablando en diferentes ocasiones y en diferentes enseñanzas, en estos últimos tiempos se ha aumentado el conocimiento. En estos últimos tiempos están saliendo a luz pública muchas cosas que no estaban antes porque en la ecuación nuestra Internet no existía. En nuestra manera de estudiar las escrituras, en nuestra manera de vivir el evangelio, Internet no existía y todo era más limitado. Ahora con la llegada de Internet es algo que se le sumó a la ecuación con lo que muchos no contaban, con lo que muchos no contábamos, pero con lo que de igual manera a nosotros nos corresponde asimilar como iglesia. Saber que hoy en día estamos en un tiempo donde todas las personas estamos más cerca de la información, donde no podemos evangelizar como se evangelizaba hace 20 o 30 años. No se puede compartir el evangelio como se compartía el evangelio hace 20 o 30 años, porque ahorita hay más herramientas para compartir el evangelio. Y así como hay más herramientas para compartir el evangelio, pues también las ovejas, los estudiantes, los maestros, los ministros, los hermanos, los ministerios, todos tienen esta herramienta a disponibilidad de todos. O sea, el conocimiento está al alcance de todos y es necesario que nosotros aprendamos a discernir entre el conocimiento bueno y entre el conocimiento malo, teniendo en cuenta quién es el que gobierna este mundo y quién es el que maneja la información. La información es una de las herramientas
más importantes que hay en estos tiempos. Y el que tiene la información tiene el poder. Tanto es así que los que tienen la información saben que son los que tienen el poder. Entonces, si tenemos el poder de la información, de los medios de comunicación, pues asimismo las personas van a estar recibiendo lo que yo les esté informando, porque es la única fuente que ellos tienen de conocimiento. Así como en su tiempo y en su momento lo fue el televisor. Yo recuerdo que habían predicadores que decían que el televisor era la caja del diablo, y eran campañas evangelísticas grandísimas de cientos de miles de personas cuando fueron los avivamientos desde los 60, 70, 80, 90 casi, y cómo habían avivamientos esporáneos, y cómo empezaron los evangelistas a usar de los medios masivos de información como el radio y como la televisión, y empezaron a ver las cadenas de radio y empezaron a ver las cadenas de televisión, y la iglesia, un pequeño accidente, y la iglesia en aquellos tiempos, en aquellos momentos, la iglesia criticaba y juzgaba el usar estas herramientas. La iglesia criticaba que el televisor, como les decía ahorita, era una herramienta del diablo, y la radio también era del diablo, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues a los hermanos les tocó ir aprendiendo a usar ese tipo de herramientas para la predicación del evangelio, y llegar a través de la radio y llegar a través de la televisión a lugares donde nunca se imaginaron que los mensajes iban a llegar. Y poco a poco a la iglesia le tocó ir dando ese paso de aprender a manejar los medios de información. Yo recuerdo tanto un mensaje de un maestro, apóstol también, maestro, y él decía que si el apóstol Pablo hubiese tenido las herramientas que hoy en día la iglesia tiene, si el apóstol Pablo se comió medio mundo predicando la palabra del Señor con sus 3, 4 viajes misioneros, ahora cuánto más donde él hubiese tenido internet. Si Pablo hubiese tenido internet, pues ¿a dónde no hubiese llegado Pablo con el evangelio y qué no hubiese hecho? Pues por la misma ambición, o por el mismo llamado que él tenía de poder expandir el evangelio y de hacer llegar el evangelio a cualquier lugar del mundo. Entonces, ahora hoy en día nosotros tenemos la internet. Por eso uno de los lemas del remanente es precisamente el poder expandir, o el poder echar las redes en las mismas redes, teniendo en cuenta las redes sociales hoy en día, y el poder nosotros llegar con el mensaje, y que de igual manera estas enseñanzas estén quedando grabadas, estén quedando guardadas, para que no solamente nos vaya a bendecir la palabra a nosotros en esta mañana en nuestro devocional, sino que de igual manera para aquellas personas que quieran y que deseen edificar sus vidas, pues que tomen lo bueno, que desechen lo malo, y que el Espíritu Santo dé el correcto discernimiento, ¿no? Porque de igual manera quien se encuentra en estos momentos en este micrófono también es hombre, no humano, pero sí con humanidades. Y de igual manera los errores todos los vamos a cometer, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda a nosotros y nos va guiando para que cada uno de nosotros podamos discernir lo bueno, discernir lo malo, desechar lo malo y retener lo bueno, y así ir edificando nuestras vidas, teniendo en cuenta que el Espíritu está allí para podernos ayudar y para podernos colaborar. Entonces, en medio de todas esas herramientas, en medio de todo este boom de crecimiento, pues hoy en día ya nosotros tenemos herramientas como la arqueología para poder complementar nuestra fe. Ya tenemos herramientas como la ciencia
la ciencia a nivel que puede llegar y que puede estar a cualquier persona. Y esa también es una herramienta y tenemos la historia, o sea, con internet tenemos acceso a mucha información que nos puede ayudar a nosotros a asegurar nuestras vidas, afirmar nuestras vidas en el Señor, o que tomadas de formas equivocadas esa información pues puede hacer confundir más nuestra fe. Y la idea es que precisamente nosotros a través de las escrituras y a través de todas las herramientas que hoy en día tenemos, pues afirmemos más nuestra fe y afirmemos más nuestro conocimiento y tengamos mucha más certeza de en lo que nosotros creemos o de lo que nosotros estamos creyendo. Afirmar nuestra fe teniendo en cuenta todas estas herramientas que hoy en día hay, porque si nosotros vemos las ciencias lo que hacen es asegurar que existe una mente creadora, que existe un orden en la creación y que obviamente la creación es mucho más grande de lo que nosotros somos. Y todas estas herramientas lo que nos van a ayudar a nosotros es precisamente a poder afirmar más nuestra fe y nuestro conocimiento en el Señor. Por eso nos encontramos con este libro que es un libro que ayuda a comprender mucho más nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado. Eso también precisamente es lo que tienen las escrituras. Las escrituras lo que hacen es ayudarnos a entender nuestro presente, hablándonos desde dónde venimos, quiénes somos y para dónde es que nosotros vamos. Eso nos enseña la escritura. Y este libro que en algún momento lo fue sacado, fue vetado, que de igual manera está en las escrituras judías más antiguas. Lo que pasa es que ellos lo tienen como uno de los libros mitológicos dentro de ellos, así como existen el libro de animales y muchas cosas más. Es más, las mismas escrituras nos hablan de libros que para nosotros no tenemos acceso a ese tipo de información, pero que sí nos ayudan a complementar muchas cosas que nosotros podemos estar viendo como ocultas, esotéricas, diabólicas, bueno, a cualquier cantidad de adjetivos que se le dan, porque como siempre lo hemos hablado y lo hemos enseñado a través de estos micrófonos, y es el hecho de que la iglesia todo lo que desconoce lo sataniza. O sea, todo lo que la iglesia no entiende, no comprende, no puede asimilar bien, lo sataniza. Esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Todo lo que no pueda comprender la iglesia lo demoniza, lo sataniza. Y pues ahí radica parte de el que nosotros nos hayamos perdido en nuestro objetivo principal. Estamos haciendo la labor, pero no la estamos haciendo como el Señor nos demanda a nosotros que la hagamos, porque cada quien tira para su propia conveniencia, teniendo en cuenta el poco o el mucho conocimiento que la persona tenga. Y a la Iglesia Católica naciente, al Imperio Romano, que estaba cambiando sus vestiduras, porque el Imperio Romano es el mismo Imperio Babilónico, pero cambiándose de vestiduras a medida de que ha venido pasando el tiempo. La serpiente ha venido gobernando al mundo, pero no con el mismo disfraz o con el mismo rostro o con la misma doctrina, por decirlo así. No, ha venido, ella viene cambiando porque es una cambiapieles. Eso es otra de las características que tienen los reptiles, y más la serpiente. La serpiente cambia de piel. Cuando ya está muy pequeña esa parte y ella necesita crecer más, pues ella cambia todo su piel y muda a una piel más grande, y asimismo pues ella va creciendo de tamaño. Y la serpiente antigua es tal cual, ella cambia pieles, ella va cambiando de disfraces para ir a la par de lo que va despertando a la humanidad y de lo que la humanidad va creciendo y se va desarrollando, pues asimismo ella va mutando y ella misma va
cambiando su información dependiendo de qué gobierno esté reinando o gobernando, valga la redundancia. Entonces, primero fue Babilonia y su nombre fue Babilonia, y de Babilonia fue cambiando dependiendo el imperio que fuese reinando. En estos últimos tiempos, lo que nosotros hemos visto es un gobierno que se está tratando de colocar a nivel mundial, y ya Roma ya no influye en el mundo como influía antes. Ahorita ya viene su última temporada, que es, según la profecía dada a a Nabucodonosor e interpretada por Daniel. El último gobierno, el último imperio, la última fase de esa gran bestia, de esa gran imagen, es precisamente la fusión entre el hierro y el barro, que es la fusión entre la máquina y el hombre, que es esta última etapa en la que nosotros nos encontramos. Porque a medida de que vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo, este año que está terminando, instituyeron o ya se habló acerca de los chips que se van a instaurar en la mente de las personas, para que, por ejemplo, los que no ven puedan ver, para que los que tienen ciertas partes del cuerpo atrofiadas porque se dañó algún circuito interno, entonces ya con este chip van a arreglar esa parte. Y vamos a empezar a ver ya en este 2025-2026 cómo no es solamente determinados lugares donde se hacen las implantaciones de partes de un cuerpo mecánico en un cuerpo físico carnal, y lo que antes nosotros estábamos viendo como ciencia ficción en los 80s, ya en estos 2 próximos años ya se va a afianzar mucho más, como lo es precisamente las inteligencias artificiales influyendo en la humanidad. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo cómo se está fusionando precisamente este sistema de gobierno de la serpiente con el humano y fusionándose en uno solo, volviendo nuevamente a los tiempos de Noé y a lo delicado que fue la humanidad cuando fueron esos tiempos de Noé, que fueron lo que llevó a el Señor a tomar las decisiones que tomó. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender sin tener saltos tan gigantescos, sino que podamos entender el hilo histórico, el hilo conductor, y cómo nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, nosotros no somos el último chito del paquete, no es ese el objetivo sino que nosotros somos parte de toda una historia que se ha venido contando desde el comienzo de la humanidad hasta el final de la humanidad, y cómo se va desarrollando toda esa historia para así mismo nosotros poder comprender la voluntad del Señor y los tiempos que nosotros estamos viviendo. Por eso traemos a colación este libro, lo estamos escudriñando, lo estamos leyendo, escudriñando tanto como escudriñar a profundidad, no, porque el tiempo no nos lo da, y obviamente el conocimiento de todos no es el mismo. Entonces, pues hay muchas cosas que sencillamente las leeremos, pero sí poder comprender un poco mejor qué fue lo que pasó en nuestro pasado, para comprender este tiempo que estamos viviendo y nuestros próximos años venideros. Cómo es que todo esto de los extraterrestres, de las naves espaciales, de los reptilianos, de los Anunnaki, de todo eso que está en la red y que nosotros no lo podemos tapar con un dedo, y que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños ya están creciendo con ese tipo de información, porque es algo que no se puede ocultar, es algo que hace parte ya de la jerga común, es algo que si no lo entendemos nosotros y si no comprendemos las tecnologías y la ciencia de la serpiente y desconocemos la ciencia creacionista,
pues se nos van a formar un meollo de información y lo que vamos a quedar nosotros es confundidos. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender las escrituras, cuál es el plan de redención y de salvación que viene de parte del Creador. Porque es eso, es que nuestro creador o el creador de los cielos, de la tierra, el creador de todo esto, pues él tiene un orden establecido y nada se va a salir de las manos del creador. Entonces, las ciencias de la serpiente, por más avanzadas que estén, no van a estar más avanzadas que la ciencia de nuestro creador. Porque la ciencia de la serpiente lo que hizo fue copiar la ciencia del creador y robarse un conocimiento para dárselo a los hombres, que no era el tiempo de darlo. Y si nosotros no comprendemos eso, lo que va a pasar en estos próximos años, pues nos puede estar confundiendo más y nos vamos, quizás muchos precisamente, van a haber muchos que van a ser tan engañados que van a terminar casados por la ciencia de la serpiente, porque nosotros nos quedamos y no sabemos cómo hablar acerca de la ciencia creacionista en medio de esta ciencia de la serpiente, y asimismo pues no vamos a entender los acontecimientos que están pasando y que van a pasar. Y como siempre les he dicho, va a llegar el momento donde los hermanos van a empezar a hacerle preguntas a los ministros, y si los ministros no pueden comprender las ciencias de la serpiente, las ciencias del creador, van a ser engañados. Van a ser engañados como fuimos engañados en el huerto del Edén, como hemos sido engañados a lo largo de la historia, como nos engañaron en estos tiempos presentes. Asimismo nos van a seguir engañando si nosotros no tenemos conocimiento. Por eso el Señor es claro, y ese texto de Oseas es tan verídico, pues que la palabra es así, y que cuando el Señor dice: mi pueblo se pierde porque a mi pueblo le hace falta conocimiento. Y es que el texto no termina ahí. El texto sigue más, pero como no, así como veíamos en el Padre Nuestro, no nos enseñan sino las mitades de las cosas, y aprender una verdad a medias, pues termina siendo una mentira. Pues dice el texto: por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te desecharé a ti del sacerdocio. Es que eso es delicado cuando uno desecha el conocimiento, cuando uno desecha la información, porque si uno desecha el conocimiento y uno desecha la información, pues el mundo sí está brindando información a lo que da, a lo que marca, está botando cualquier cantidad de información, y es necesario para nosotros aprender a discernir entre lo que es y lo que no es. Así incluso precisamente el que les esté hablando les esté diciendo una mentira, que de igual manera ustedes la puedan discernir y la puedan entender, porque en estos últimos tiempos es lo que más va a aumentar, el engaño. El engaño es de lo que más habla el Señor Yeshua cuando habla de estos tiempos y da profecías de estos tiempos. Dice: mirad que no os engañen, que no os engañen. En los últimos tiempos se van a levantar cualquier cantidad de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos maestros. Y necesitamos discernir los tiempos y las sazones, porque si no, entonces, ¿de dónde viene toda esa tecnología? Vamos a comenzar. El libro de Enoc, capítulo número 10, fue donde nos quedamos en el capítulo anterior. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 11 y parte del capítulo 12. Alcanzamos a ver estos dos capítulos y asimismo a ver qué fue lo que habló o vivió el señor Enoc. Capítulo número 11, dícese del texto, dice: y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Aquí en esta parte, porque aquí ya se acaba el capítulo 11 del libro de Enoc, pero aquí lo que está haciendo es sigue trayendo el relato del capítulo número 10, que en el capítulo número 10 se está hablando de los dos juicios.
de lo que va a ser el juicio para los que desobedecieron y de igual manera lo que van a vivir para los que tomaron la decisión de obedecer. Que el libro de Enoc trae la misma narrativa bíblica donde se nos narra las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, donde el Eterno le está hablando siempre a dos simientes o a dos semillas o a dos tipos de personas, los que obedecen y los que desobedecen. La paga de la obediencia y la paga de la desobediencia. Siempre el Señor va a estar hablando en estas dos formas, tanto en las escrituras y lo estamos viendo de igual manera en el libro de Enoc, donde el Señor está hablando del premio para el que se porta bien y del castigo para el que se porta mal. Es como la hilaridad que vienen trayendo las escrituras, la bendición y la maldición. El premio por haberse portado mal y la retribución a la desobediencia o al extravío. Entonces aquí se viene hablando de que va a llegar el momento donde van a ser juzgados los ángeles caídos y los que los siguieron a los ángeles caídos, y van a ser juzgados también de igual manera los que tomaron la decisión de aceptar la verdad y siguieron el orden de las escrituras, el orden de la verdad del Creador. Y aquí están hablando del milenio, de la parte en la que ya el Mesías va a estar reinando. Y esta figura la vemos, por eso para los judíos es tan clara la figura del Mesías. Es clara la figura del Mesías, pero de igual manera en medio de lo claro que se es la figura del Mesías, pues no, tampoco lo pudieron reconocer, ¿no? Porque ellos ya querían ver la parte del Mesías trayendo los juicios sobre toda la humanidad y en su reinado, en el reinado del Mesías. Y cuando llegó nuestro Señor Yeshua y empezó a hablar del reinado, pues en esos mismos momentos para ellos les fue muy inconsistente que solamente se cumpliera una parte, la parte en cuando Él se presenta como Cordero, y la otra parte del reinado directamente de Él, donde Él viene a reinar con espada, con justicia, a poner en su sitio a quien tiene que poner en su sitio. Pues eso todavía no lo ha hecho, y por eso fue que ellos dijeron que Yeshua no era el Mesías, y negaron el mesianismo de Yeshua, porque no vieron cumplido el milenio, y el milenio se va a cumplir es hasta ahorita, en esticos, que pongan orden a lo que está en desorden. Capítulo número 12. Bueno, a ver, dice el capítulo número 12: ante estos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiese dónde fue escondido, ni dónde están, ni qué le sucedió. Esto se narra en el Génesis, en el capítulo 5, que es cuando se habla de Enoc, y precisamente es lo que la mayoría de todos sabemos de Enoc en lo poco que escudriñamos de las escrituras, ¿no? Porque hay personas que creen que Enoc es un personaje que solamente se menciona en Génesis capítulo número 5. Y resulta que no, Enoc se menciona en más textos de las escrituras, y hay muchos textos de las escrituras de los 66 libros que tienen partes de lo que se encuentra registrado en el libro de Enoc. Entonces, a nosotros en nuestro común crecimiento con las cosas del Señor, los que medio saben de Enoc, pues saben eso poquito, que Enoc caminó con el Señor y el Señor se lo llevó porque caminó con él, y de ahí no se sabe nada más. Pero precisamente este libro lo que hace es ampliar y amplificar mucha información que nos quedó como tambaleando, que como que es de esas piezas que le hacen falta al rompecabezas para comprender un poco mejor. Y aquí ya se nos va, o Enoc o el escriba va a narrarnos qué fue lo que estuvo haciendo Enoc mientras que fue escondido o fue llevado, que dicen que
caminó con el Señor, pero no es que no literalmente haya caminado con el Eterno, sino que fue precisamente tomado por el Señor. Y ya vamos a ver, vamos a ir desarrollando el texto para que no nos vayamos a confundir. Entonces dice, verso número 2, y él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, hablando en primera persona, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos. Y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc, el escribiente, y me dijo, Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Entonces, el capítulo 10 y 11 nos hablan de los dos juicios. En el capítulo número 11 hablamos del milenio, y aquí viene y se habla de cuál fue la misión de Enoc. Una de las misiones más importantes que tuvo Enoc fue precisamente el que pudiese ser el testigo y empezar a escribir y empezar a narrar los acontecimientos que él estaba viendo. Lo mismo que hizo Juan, el discípulo amado, a quien se le muestra el Apocalipsis, que el Apocalipsis es, vamos a estarlo viendo, es como el libro de Enoc también. De igual manera están muy sincronizados, al igual que las profecías de Daniel y al igual que las profecías de Ezequiel. Son libros que van muy tomados de las manos porque precisamente tienen un lenguaje apocalíptico. Y eso es más complejo todavía, pero en esas aguas no nos vamos a meter. Entonces vienen a Enoc, lo llaman a Enoc, y Enoc es escogido para ir y llevarle el mensaje a los ángeles caídos. Y aquí vean cómo es que los ángeles le dicen a Enoc, o el ángel que lo contacta le dice a Enoc, y le dice, Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber. O sea, miren, en la antigüedad y antes de que este libro lo quitaran del canon bíblico y lo empezaran a ocultar y a esconder, siempre se ha sabido, y los judíos de igual manera ellos lo saben, los israelitas lo saben, que hubo una época de gran corrupción en la que los ángeles abandonaron su tarea, abandonaron el trabajo que ellos tenían, que son precisamente los caídos del cielo, que es lo que viene a traducir la palabra Anunnaki en sumerio. Y en diferentes culturas se nos va a narrar de unos seres que dejaron su morada celestial porque vinieron y se enamoraron de las mujeres, o se corrompieron con las mujeres, o corrompieron la raza al hacer mezclas genéticas, al mezclarse
cuando no era esa la orden de parte del Eterno. Y no solamente se mezclaron, sino que les revelaron información que no era el tiempo de que la humanidad conociera, porque el Eterno había dispuesto que la humanidad creciera progresivamente. Si ni siquiera los ángeles caídos lo conocían todo y lo sabían todo, y aún con el conocimiento que ellos tenían, tomaron la decisión de enamorar a las mujeres, porque es que eso es algo que eso es algo que se ve mucho. Cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, cuando el hombre está en modo conquista, cuando el macho está en modo conquista, porque no solamente pasa con los humanos, hombres, sino que eso se ve en la raza o en el gen masculino del macho. Vemos, por ejemplo, los pájaros hacen todo un ritual para conquistar a la pajarita, y algunos hacen unos cantos impresionantes, otros hacen danzas, otros hacen unos desfiles, sacan sus plumajes, el pavo real abre toda esa cola así, grandísima, para que se pueda ver la belleza y lo grande que es él. Los machos más fuertes tratan de pelearse con los otros machos y se dan así bien duro en cuanto a sus pruebas de fuerza, y cuál es el que tiene el gen más fuerte, el más inteligente, el más atrevido, el más arriesgado, y la hembra escoge a ese macho que le llamó la atención a diferencia de todos los otros. Selección de especies para mejorar la raza, y para que la raza sea mejor, pues la mujer o la hembra va a escoger al macho más fuerte, va a escoger al macho alfa de la manada, va a tratar de mezclar su genética con una genética que ella sabe que va a ser más fuerte, para que las próximas generaciones sean más fuertes y no más débiles. Y lo que hicieron los ángeles caídos fue precisamente enamorar a las mujeres con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría, con todo ese poder, con toda esa belleza, y empezaron a corromper a la humanidad. Y la humanidad empezó a desviarse, porque miren, es que es precisamente, si nosotros no conocemos esta parte, pues nosotros vamos a creer que nuestro Dios, que nuestro creador, pues fue como un Dios injusto, porque por haberse acostado las hijas de los hombres, que los hermanos religiosos dicen que las hijas de los hijos de Dios, del que se habla en Génesis capítulo número 6, son los hijos de Sem, pues por la semilla de Sem, ¿no? Y que las hijas de los hombres pues eran las hijas de Caín. Entonces se mezclaron estas dos entre los buenos y los malos. Y no, mis amados hermanos, es que no da lugar para ello. Para que el Señor hubiese tomado la decisión de inundar la tierra, de lavar la tierra, de limpiar la tierra, y de él mismo decir: no contenderá mi espíritu con el del hombre, fue porque el pecado no fue pequeño, fue un pecado grande. Y ya ahora como están las cosas, que por eso fue la introducción que estuve dando, ahora como están las cosas, miren hermanos, lo que ya se vio este año y lo que va a salir el próximo año, si nosotros todavía seguimos creyendo en la manzanita y en cuentos de hadas y en cuentos de Disney, pues va a ser muy triste cuando verdaderamente despiertes y te des cuenta de que ya el próximo año la tecnología va a crecer todavía más. Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy en día, ya el próximo año no las vamos a estar viviendo. Vamos a entrar en unas épocas todavía de tecnología más avanzada. Van a salir a la luz pública más cosas que estaban ocultas, porque precisamente el internet lo que hace es que si yo tengo ahorita, yo estoy acá en Bogotá, Colombia, y voy camino hacia mi trabajo o estoy en alguno de mis quehaceres y llego a ver algo
anormal en los cielos, pues automáticamente yo voy a coger y lo voy a empezar a grabar y lo voy a transmitir en vivo y en directo por todas las redes, y cualquier cosa que pase en diferentes lugares del mundo, pues ya se puede transmitir, ya no se puede ocultar la información como se podía ocultar anteriormente. ¿Por qué? Por el mismo crecimiento de la tecnología. Y si nosotros no nos alineamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿A quedarnos solamente en la tinta y en el papel? ¿Y cómo vamos a explicar todo lo que vamos a estar viendo y lo que ya se está viendo? Porque es que ya no se pueden ocultar muchas cosas. Entonces, tanto el Eterno como los ángeles, los arcángeles, los principales y los caídos, y Enoc y la población de la humanidad de ese entonces, todos ellos, todos eran conscientes de que se habían hecho cosas que no se tenían que haber hecho, que se habían mezclado razas que no se tenían que haber mezclado. Y aquí uno de los arcángeles le está diciendo a Enoc: vaya usted donde ellos, donde los caídos, y les dice: haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran corrupción sobre la tierra, y hágales saber a ellos. Disculpen. Ay, tan rico que es estornudar. Disculpen, ¿no? Bueno, y hazles saber a ellos que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Presten atención, porque es que esto es fuerte. Así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. A diferencia de nosotros como humanos, a diferencia de nosotros como hijos del Eterno, para ellos sí no hubo nada de perdón. O sea, el acto pecaminoso que ellos cometieron fue tan grande que el Señor dictaminó una sentencia. Y en la sentencia lo que va implicado es: dígales a ellos que ellos van a quedar con vida para que se den cuenta la perversión de sus mentes hasta dónde les va a llegar. Y ellos van a ver a sus hijos generación tras generación muriendo. Que es una de las, por decirlo así, de las maldiciones más grandes que ellos tienen, de que ellos vean cómo sus generaciones ninguna prospera, todas llegan a un punto de altura y luego vuelven y caen, y llegan a un punto de evolución y vuelven y caen. No va a haber para ellos una generación perpetua. Y no va a haber para ellos salvación, no va a haber para ellos perdón, no va a haber para ellos misericordia. Ellos tienen que llorar amargamente el fruto de su perversión, el fruto de su extravío. Y ahí es donde podemos nosotros hacer una gran diferencia entre la misericordia del Señor para con nosotros. Tú pecas, yo peco. Tú fallas, yo fallo. Nosotros fallamos delante del Señor. Cometemos nuestros errores. Cometemos nuestros pecados. Hacemos cosas que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y estamos en esa lucha todos los días de nuestras vidas cuando vamos delante de la presencia del Señor y le pedimos perdón, y Él nos abraza con su amor, con su misericordia, y perdona nuestros pecados. Ellos no. No sé si tú hayas sentido, después de sentir el abrazo del amor del Padre, después de haber sentido el amor de nuestro Señor Yeshua y de haberles conocido, sentir un rechazo de parte de ellos. ¿Cómo debe de sentirse uno?
saber que tu padre te rechaza, saber que tu familia, tus seres amados te rechazan. El rechazo es fuerte, pero más el divino, y saber ellos que ya no iban a tener perdón, porque es que ellos están en un intento. Aquí lo que vamos a empezar a ver es una negociación que va a haber, porque precisamente cuando Enoc les va y les dice esto a ellos y les dice, ¿saben qué? Ustedes la embarraron, ustedes cometieron un error muy grande, ustedes hicieron algo que nunca debieron de haber hecho, y para ustedes viene la retribución por el pecado que ustedes hicieron, y no solamente para ustedes, sino para todos sus hijos. Toda su descendencia va a pagar. Y ellos cuentan, no más adelante. Vamos a ir, vamos para allá. Capítulo número 12, y solamente creo que lo alcanzaré a leer porque el tiempo ya se me agotó. Perdón, capítulo número 13. Entonces, bueno, a Enoc se le da la palabra, ¿no? Se le dice, vaya y dígale a los caídos esto, que ya no va a haber para ellos misericordia, que no va a haber para ellos paz, que ellos van a pagar, y aparte de eso van a pagar sus hijos por el extravío, por la corrupción, por haber corrompido a la humanidad como la corrompieron. Capítulo número 13. Luego Enoc se fue y le dijo a Asael, que el Eterno lo reprenda: no habrá paz para ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. ¿No? Y no les vas a saber qué. Verso número 2, no habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia, y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Y avanzando, les hablé a todos ellos, y todos temieron y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Ay, hermanos, es que aquí es donde ya es muy diferente cuando un demonio, cuando un espíritu inmundo. Voy a hablar de estas dos jerarquías, de los bajos estratos de la jerarquía angelical, y más en de la parte de los ángeles caídos, porque es que todo esto se ve más que todo en la angeología, demonología, pero como no en todos los institutos de teología enseñan angeología y demonología, y en los pocos que enseñan angeología y demonología, pues la enseñan muy superficialmente, porque no tienen casi herramientas, se limitan solamente a 66 volúmenes, y de ahí no salen cuando, eso hay muchos textos que hablan acerca del problema que hubo. Pero cuando tú ves a un demonio o a un ángel caído llorar, lamentarse, quejarse, adolecerse, porque es que el campo espiritual es algo que nosotros, de lo que tenemos muy poca información, y entre ellos, entre el campo espiritual allá y las jerarquías de esas esferas caídas, ellos se torturan, ellos tienen que obedecer sí o sí. Son esclavos los unos de los otros, dependiendo el nivel jerárquico que tengan allá dentro de ellos. Y para ellos recibir una tortura, para ellos recibir un castigo, no estamos hablando de lo que pasa acá en las esferas terrenales, allá en las esferas espirituales, eso es complicado. Y miren que me llama muchísimo la atención, es como dice, luego Enoc, le habló a este personaje y le dice, no habrá para ti paz,
Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua, ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los hombres. Y aquí primero le está hablando al líder de ellos y luego saca la palabra para todos los que están allí reunidos y les dice, y avanzando les habló a ellos y todos temieron y se espantaron y el temblor se apoderó de ellos. Ahí es donde nosotros vemos el poder que tiene nuestro Creador. Es que los poderosos de este planeta Tierra, los principados de este planeta Tierra, los principales de este planeta Tierra, cuando Enoc viene y les da el juicio, miren cómo ellos se ponen. Por eso en Santiago dice la Escritura, ¿tú crees en Dios? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan cuando escuchan, nomás de escuchar su nombre. Y aquí vemos a Enoc, no es un arcángel. Enoc es una persona que caminó con el Señor. Enoc es el séptimo de la generación de Adán. Y es el escogido como escriba, como el que se destinó para escribir y empezar a tomar apuntes de lo que iba a pasar luego de generación en generación, para que este suceso no quedara en el olvido de el por qué el Señor tomó las decisiones que tomó, porque es que muy fácil nos es para nosotros juzgar al Creador. Nosotros vemos a la humanidad cómo juzga a nuestro Señor, ¿no? Ay, es que si Dios existiera, no habrían muertos. Si Dios existiera, no habrían niños abandonados. Si Dios existiera esto, si Dios existiera lo uno, si Dios no existe porque existe la pobreza, Dios no existe porque existe la muerte, Dios no existe porque existe la enfermedad, Dios no... Y es todo tratar de culpar al Eterno. Cuando es que el problema no fue del Eterno, el problema fue de quienes tomaron a bien desobedecer las órdenes del Eterno. El Eterno dio unas órdenes y es que eso lo vemos plasmado en el Génesis, en el primer capítulo. El Señor creó toda planta y a cada árbol que dé su propia semilla. ¿Para qué? Para que no se fueran a mezclar las especies. ¿Qué es lo que se vio allá antes del diluvio? Y por eso es que nuevamente lo estamos viendo hoy en día y volvemos a donde comenzamos. La ciencia hoy está queriendo nuevamente mezclar el barro con el hierro. Las mezclas de las especies para volver especies más fuertes, que fue lo mismo que hicieron en los días antes del gran diluvio, que aquí estamos viendo cómo precisamente a estos caídos Enoc viene y les da el juicio, y esto es antes del diluvio. O sea, esto que nosotros estamos leyendo del libro de Enoc, lo estamos leyendo antes del diluvio. Hasta ahora estamos en las sentencias que se están dando, en el juicio que el Eterno les está enviando a esos caídos por haber desobedecido en la manera en la que desobedecieron, por haber corrompido a la humanidad. Si nosotros quitamos este tipo de información, entonces le terminamos echando toda la culpa a la humanidad y desconocemos qué fue lo que pasó en realidad. Viene y dice una cantante famosa de acá de Colombia, dice, tú, hablándole a la humanidad, ¿no? Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo, te enfrentaste a dinosaurios, a reptiles, bajo un techo y sin escudo. Es que
Es un día de estos de verdad que voy a ver si el Señor me lo permite y hacemos eso, de hablarle a las personas, de hablarle al mundo, de predicar teniendo en cuenta sus mismas canciones y con la misma música con las que están programando a la gente, porque nosotros hablamos y decimos cosas y no le prestamos atención a lo que estamos escuchando. El problema no es que tú escuches música secular, el problema es qué tipo de música tú estás escuchando y la letra de esas canciones y la letra de esa música, si edifica tu vida o no edifica tu vida, si te sirve o no te sirve. Y por ejemplo, en esta canción, estas letras que acabo de mencionar, es precisamente eso, que la culpa no fue de la serpiente antigua, sino que la culpa fue de aquella serpiente, perdón, la culpa fue de la humanidad que fue la que tomó la decisión de caer. O sea, el otro viene y coloca sobre la mesa el pecado y la humanidad viene y toma el pecado y pues la culpa es del que tomó el pecado. Sí, la culpa no. Los ángeles caídos quisieron lavarse en las manos. Ellos quisieron que el Señor les perdonara por lo que ellos habían hecho. Y es por ello que Enoc es escogido para ir. Vaya y dígale a estos ángeles caídos, vaya y dígale a los hijos de la desobediencia, que no va a haber para ellos perdón, que ya no va a haber para ellos misericordia, que antes, por el contrario, a ellos les va a tocar vivir viviendo el extravío de sus hijos y ver cómo sus hijos generación tras generación se van muriendo, porque tomaron la decisión de haber desobedecido al Señor y haber corrompido a la humanidad. Por eso el Señor Yeshua, cuando da la enseñanza, dice: mejor te es a ti que te amarres una piedra de molino al cuello y te botes a lo más profundo del mar, a que tú vayas a hacer caer a uno de los pequeños, de los inocentes, de los que hasta ahora están comenzando. Y es lo que el Señor les está diciendo a los ángeles caídos: para ustedes no va a haber misericordia, para ustedes viene un juicio fuerte, porque corrompieron a toda la humanidad, enseñándoles cosas que no tenían que aprender porque no era el tiempo de que lo aprendiesen. Entonces, si nosotros volteamos a mirar a nuestro antepasado y creemos que nuestro antepasado era con flechas y que vivimos la etapa de la edad de la piedra y la edad del bronce y la edad de esto, y que poco a poco nosotros como humanos fuimos adquiriendo conocimiento de algún lugar que vaya uno a saber de dónde es. No, mis amados hermanos, el conocimiento siempre ha existido. Las tecnologías siempre han existido. Por eso vuelvo y repito un texto que siempre hemos estado meditando en este tipo de estudios, y es: no hay nada nuevo debajo del cielo. Si tú crees que tu iPhone o que tu Android es lo último en guarachas que nosotros como humanidad tenemos, estamos muy lejos de la verdad. Hace unos 20 o 30 años se grababan las películas y nosotros no sabíamos cómo era que se grababan, y todo eso nos parecía wow, qué tipo de tecnología. Y hoy en día ya a la mano de nosotros tenemos los drones, que los usaban hace 20, 30, 40 años para grabar películas, para espiar a la gente, y hasta ahorita está siendo de conocimiento público. Y que así han habido muchas tecnologías, pero que las van soltando a la humanidad de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. No crean que los de Apple o los de Android hasta ahorita fue que vinieron a sacar las cámaras y los lentes en los dispositivos como los estamos viendo hoy en día, y esto es nuevo. No, estas cosas que tienen ya desde hace décadas, pero para el nivel de consumismo, pues hoy le vamos a poner esta aplicación de demás a esta línea de teléfonos, y dentro de un año o en 6 meses le sacamos un nivel más y otro así, poco a poco los vamos despertando a las tecnologías que son nuevas, que se lo inventaron los genios, los humanos genios. No, son humanos contactados,
Es como un ejemplo, en mi conocimiento y mi sabiduría, esto no me pertenece a mí. Yo sencillamente soy un instrumento que el Señor usa, así como Albert Einstein fue un instrumento que se usó y que usaron para dar determinadas fórmulas, así como Nikola Tesla, así como grandes hombres han sido contactados para revelar conocimientos, mas no para inventar conocimientos. No, ya todo está inventado. Somos nosotros los de corto conocimiento y con lo poquito que sabemos queremos juzgar el resto de situaciones y no es así. Entonces, esta historia continuará. Nos quedamos en el capítulo 13 del libro de Enoc, viendo la sentencia que viene para los ángeles, el juicio que hay y cómo empiezan a sucederse en todas las cosas con relación al diluvio y a lo que viene después del diluvio. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de tener estos textos en nuestras manos que nos ayudan a comprender un poco mejor el pasado, de saber que nosotros mismos fuimos los que tomamos la decisión de corrompernos, teniendo en cuenta las influencias de estos ángeles caídos que engañaron a la humanidad haciéndose pasar por dioses, por falsos dioses, que de todos esos rituales que instauraron, Señor, hoy en día nosotros como humanidad, o viene la humanidad a seguir tantos rituales constituidos por esta raza de ángeles caídos. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a tener el conocimiento, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todo lo que nos tenemos que alejar. Ayúdanos a entender el por qué llegamos a este punto de la humanidad, de la historia de la humanidad, de cómo se empezarán a dar esas señales en los cielos que ya se están dando y que nosotros podamos discernirlas, Señor, entender las señales que tú has dispuesto para estos últimos tiempos. Llévanos en paz, en bendición y gracias, Señor. Muchas gracias por habernos llamado a santificar nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Amén, amén.